Creo que es un fenómeno que analizándolo desde lo que es estrictamente la ciencia política, digamos, da mucho camino para desandar y para entender. Digamos, por un lado, creo, y que quizás una de las cuestiones centrales, es este nuevo vínculo que se están tejiendo entre las sociedades y los gobernantes, ¿no? Ese famoso vínculo mando y obediencia, digamos, que es quizás el primer pilar que uno entiende cuando apela a todo lo que es esta figura de los gobiernos, digamos, como para conducir lo que es el destino de una sociedad, y cómo quizás permanentemente estamos viendo, sobre todo y tristemente en Latinoamérica, muchas veces con distintos tipos de imputaciones en todo lo que tiene que ver con cuestiones legales, es decir, cuando algún gobierno incumple alguna de sus normativas, de esas propias del Estado de Derecho, y como algo que quizás en otro tiempo podríamos entender como privado, como una cuestión de forma, como una opinión, digamos, más allá, está totalmente claro, digamos, de lo brutal, si se quiere, de esto, de tener un gobernante con este paradigma, con esta mirada, con esta comprensión de la sociedad, pero cómo eso puede poner en jaque, ¿no? Y puede poner en jaque rápidamente y puede llegar a movilizar y sobre todo escalar a nivel global. Yo creo que, digamos, se ha dado una combinación de este tipo de situaciones. Evidentemente el rol también de estos personajes en el buen sentido, lo digo, ¿no? Como Ricky Martin, como todos los cantantes que sobre todo con una proyección internacional, obviamente figuras es algo, públicas, figuras que catalizan esto y sobre todo el impacto y que hacen que realmente sea algo inocultable lo que estaba pasando y que haya llegado a este destino que es lograr realmente la renuncia de este ejecutivo, pero que creo que en el fondo lo que hace es restablecer o reescribir o materializar todo lo que es un cambio de fondo que se está dando en este juego de la democracia. Yo te comentaba, Florencia, que digamos, uno al principio, digamos, tenía esa tentación de la alegría, ¿no? Decir, qué bueno que en Latinoamérica, digamos, realmente tenemos un nuevo piso de derechos, una visión en la cual realmente esas cuestiones del pasado estaban lejanas, pero si uno quizás morigerase, puliese, hiciese un discurso más político, esto se aproxima mucho a lo que fue el discurso de Bolsonaro realmente, claro, ¿no? Que con un no claro, está lejos. era idéntico prácticamente, digamos, con una cuestión contraria a la ideología de género, homofóbico, contrario a los pueblos originarios. Uno Y diría, del propio Donald Trump también. exactamente, y sobre todo, digamos, en esta nueva lógica que hay y quizás acá muchas de las luchas que se están dando con una mirada progresista se logran instituir, se logran llevar a un debate, pero no tienen la construcción de legitimidad que necesitan en la sociedad. Es decir, planteando un caso, digamos, el debate que hay actual que atraviesa, yo creo, toda esta elección que se viene que tiene que ver con el debate del aborto, ¿no? Muy pocos se animaron a plantear un plebiscito al respecto, ¿no? Digamos, es algo que de cierta manera, se apeló a tensar al máximo ese nivel de representatividad que tenemos entre senadores y diputados, cuando quizás conocer territorialmente la realidad, digamos, nadie se anima a preguntarle a la gente. Entonces, digamos, todos estos cambios yo creo que es esta nueva estrategia que hay y que, digamos, quizás así entendemos como ciertos personajes que están ganando en el mundo cuando lo que hacen es receptar opiniones de grupos minúsculos, conjugarlos sin ningún tipo de lógica y así llevar un discurso que después tenemos estas sorpresas electorales en las cuales pero ¿cómo es posible que alguien haya votado esto realmente, no? Y esto creo que es algo que en términos de ciencia política, conjugado con esto puntualmente que pasó en Puerto Rico, que realmente todos aquellos actores que están involucrados en el juego democrático tienen que tomar nota rápido realmente, porque es un cambio radical en las reglas del juego. Digamos, hoy no solamente tiene que ver la cuestión de fondo, sino la cuestión de forma, ¿no? Y sobre todo también, y quizás en esto estamos acostumbrados a que en un discurso electoral las promesas no se lleguen a cabo, pero tampoco una traición, digamos, ¿no? De que alguien se venda públicamente con un enfoque y en su foro íntimo, si se quiere, o peor aún, en su discusión con sus funcionarios de cabecera, tengan algo, pero digamos, tremendo que tenía que ver con homofobia, misoginia, digamos, burlarse de los propios compatriotas muertos en un desastre natural, digamos, algo realmente impensado. Y creo que realmente esto no es un fenómeno aislado y tiene que ver justamente con esta nueva forma de reescribir el juego de la democracia. Me parece, digamos, tratando de hacer una pequeña analogía, digamos, nacional,
que algo parecido sucedió cuando se intentó establecer el 2x1 de los crímenes de lesa humanidad. No sé si te recordás, hará 3 años aproximadamente, ya, perdón. La respuesta social. Que fue una respuesta que no hubo, realmente todo el abanico político, todos los sectores estuvieron, creo que de todos los diputados solamente uno votó en contra. Entonces esa contundencia tiene que ver con esto. En otros momentos con esto no cambiaba nada y acá realmente vimos cómo se quiso imponer una idea, digamos, desde el Ejecutivo que se vio trunca realmente por la masividad de la respuesta, por la espontaneidad y realmente demostrar que se pueden construir políticas públicas desde las bases, ¿no? Claro. Digamos, estamos acostumbrados a permanentemente escuchar a distintos ejecutivos que hablan de políticas públicas, digamos, de política de Estado, y que no lo son, porque no tienen la necesidad de la construcción social que esto, digamos, realmente en nuestro país hay muy pocas políticas de Estado, la educación pública, de la salud pública, forzándonos un poco el tema Malvinas, podríamos decir que realmente es algo que nadie se animaría a tocar, que es algo independientemente de la ideología del gobierno de turno, pero me parece que bueno, que todo esto que está pasando... Esto marca también los límites, los límites de la ciudadanía, ¿no? En decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no lo negociamos de ninguna manera. Sí, sobre todo, digamos, con una mirada que murió en los 80, de que el que gobierna es solo el que conduce y la gente, digamos, es solo la que obedece. Me parece que eso ya no va más. Digamos, cualquier gobierno de cualquier nivel es absolutamente incapaz de satisfacer las necesidades sociales y demandas sociales por sí mismo si no está con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil, es decir, con todo, con los partidos políticos. Esta construcción de lo que se llama la nueva gobernanza, ¿no? La nueva forma de gobernar tiene que ver con esto, que entender que los problemas realmente de una sociedad se logran en una mesa redonda donde todos puedan aportar y no romper con esto, digamos, de esta cuestión iluminada de yo los voy a conducir, esta cuestión cuasi mesiánica que fue, digamos, me animaría a decir, la forma de manejarse en todo el siglo XX. Digamos. Claro. Esto ya quedó atrás, si a todo esto lo potenciamos realmente con todo lo que es la explosión, la revolución en las comunicaciones, que hoy podemos saber prácticamente en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier punto del planeta. Tenemos un combo que aquellos sectores que no logren entenderlo e internalizarlo están seriamente en jaque. Bueno, mencionabas esto, ¿no? Que tiene que ver con las comunicaciones. Hablábamos fuera de aire lo que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, lo que nos muestran, lo que nos ocultan, la información que a veces nos llega parcializada, ¿no? La mentira en la objetividad de los medios de comunicación. Esto de Puerto Rico, bueno, se conoció a nivel mundial, pero quizás la situación que está atravesando Venezuela no tiene la misma visibilidad que la de Puerto Rico. Sí, absolutamente, que en lo que es un escenario también sumamente complejo, en el cual vemos como que hay ráfagas del tema Venezuela y pasamos a transmisiones en directo de todos los medios de comunicación según los vacíos o la necesidad de situar este tema, y realmente lo que está pasando es extremadamente complejo. Lo último que ha sucedido, digamos, en el tema, dos cuestiones, ¿no? Una con una vinculación netamente nacional a través de las expresiones del canciller, digamos, deslizando la posibilidad de una intervención armada, algo que es totalmente contrario a todas las doctrinas y banderas que históricamente ha sostenido nuestro país como un vector de su política exterior, y otra lo que es esta resolución de la Asamblea General Venezolana, con todo este conflicto que tiene, digamos, de no legitimidad a través de lo que su Poder Judicial lo ha desestimado, es de volver al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Con lo cual, digamos, abre todo un abanico realmente de posibilidades, con un final extremadamente incierto y con muchas conjeturas que se abren a partir de esto, ¿no? Porque, digamos, recordemos que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue una figura de la década del 40, en un mundo netamente bipolar que se reconfiguraba tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un bloque occidental, un bloque soviético. Algunos entendían que era, digamos, como la aplicación de la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, y de alguna manera permear lo que era en un tratado que en esencia dice que ante cualquier agresión a cualquier país de la Organización de los Estados Americanos, todos los demás iban a actuar recíprocamente en su defensa. Un tratado que ha sido invocado en muchísimas situaciones, quizás la que obviamente la que
más fácil se venga a nuestra memoria y sea más fácil de entender, es la de Malvinas, que justamente a través o por la situación de Malvinas es que Venezuela se baja del TEAR. Si uno lee justamente los motivos por el cual la República Bolivariana de Venezuela denuncia al TEAR, es decir, se retira de este acuerdo hemisférico, pone justamente el tema Malvinas, es decir, cuando tuvimos una situación de una agresión, digamos, esto no funcionó. Después inclusive se ha querido aplicar en otras situaciones como cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, sí, digamos, ¿no? Pero también con una figura que quizás tiene, no, quizás no, está configurada para un mundo bipolar, para cuando las agresiones tenían un formato realmente estatocéntrico, ¿no? Digamos, los conflictos naturalmente se entendían como problemas entre estados. Exactamente, claro. Tranquilamente podría haber sido aplicado cuando fue el bombardeo de Colombia por Reyes, por la FARC, digamos, no sobre territorio ecuatoriano. Recordemos esta situación, digamos, que también fue muy compleja, toda esa crisis que se sucedió en ese momento, pero en esencia, digamos, muchos analistas coinciden, digamos, que esta nueva invocación al TEAR tiene que ver con su artículo 6º, en el cual habla, digamos, de cualquier atentado a la soberanía, a la constitucionalidad, que también se podría aplicar, con lo cual, digamos, dejamos de lado lo que es la agresión armada para entrar en otras situaciones en las cuales podrían estar presentes. Para Argentina, esto representaría, más allá de la contradicción tremenda que es en la intromisión en los asuntos internos de un Estado, sí, que acá se utiliza una palabra clave que es agresión. La agresión para nuestro país a través de lo que es la ley de defensa y con un claro aprendizaje de lo que fueron las décadas del 70, siempre es externa. Es decir, no hay agresión interna. Claro. Entonces, digamos, si Argentina reconociese que existe una agresión interna, estaríamos entrando en una paradoja que, digamos, chocaría con todo lo que es nuestra propia normativa, porque, digamos, los problemas, si es una agresión interna, se resuelve internamente. Entonces, digamos, y sobre todo es el determinante si operan Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Entonces, la ley de defensa nacional es clara en este sentido, las leyes de seguridad, y acá, digamos, en esta invocación que Argentina, en principio, uno entendería que acompañaría por esta nueva mirada, este paradigma, esta comprensión que hay respecto de lo que sucede en Venezuela, sería realmente extremadamente complejo, paradójico y que sentaría realmente un precedente que no solo quedaría circunscripto en el ámbito internacional, sino también con muchísimas consecuencias en el foro interno. Tanto Mauricio Macri como Jair Bolsonaro ¿estarán pendientes de lo que haga Estados Unidos en esta situación? Hay muchísimos actores que tienen interés sobre la región, que es normal. y está bien, digamos, porque por eso son potencias, ¿no? Digamos, realmente todavía hay muchas miradas en este sentido. Yo creo que todavía la única superpotencia siguen siendo los Estados Unidos y sí tenemos potencias como lo pueden ser China, como pueden ser la India, como puede ser Rusia. Rusia también tiene muchísimos intereses en la región, China lo mismo. Digamos, y obviamente que acá en el fondo lo que está en juego es el posicionamiento geopolítico y esa enorme riqueza, digamos, que tiene realmente este país como reserva petrolera. ¿Cuál es el deber? Esa es la verdadera razón, ¿no? Sí, absolutamente, digamos, ¿no? En el fondo, digamos, tengamos en cuenta que también hay como distintas capas de relacionamiento, porque en la medida que sigue continuando esto, Venezuela sigue exportándole petróleo crudo a los Estados Unidos. Entonces, uno ahí puede verdaderamente tener el termómetro de cuánto ha escalado la crisis o no, digamos, ¿no? Cuánto es de retórico, cuánto se puede avanzar. Yo, en el fondo, creo que es absolutamente impensado, improbable, anacrónico una intervención militar. Creo que sin duda sería el error histórico más grande en la historia latinoamericana, digamos, validar una situación de estas características. Me parece que claramente tiene un componente político, ideológico extremadamente fuerte. Creo que es malísimo el gobierno que hay actualmente en Venezuela, pero es un gobierno que fue elegido realmente por estos ciudadanos. Entonces, llevar esto, y si en su momento, en la década de los 90, se hizo muy difundida, muy conocida, un índice de estados fallidos. Entonces era una forma, una métrica que establecía los Estados Unidos para evaluar
cuán apartado estaba del Estado de Derecho y de la constitución de esa cosa que debería ser un Estado para ver cómo funcionaba. Entonces ya tiene una serie como de 50 variables, Sí. entonces uno le ponía, ¿hay división de poderes? 0, 1, 2, 3, No me gustaría saber lo de Argentina y por No. casa cómo andamos, ¿no? Bueno, más allá de que todo era subjetivo, Sí. es decir, si nosotros aplicásemos esa misma métrica hoy, hay 80 países por debajo de Venezuela, Claro. de los cuales no ameritan un párrafo de posición de nuestra Cancillería, con los cuales mantenemos relaciones comerciales, diplomáticas, digamos. Entonces, digamos, en el fondo, ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿La institucionalidad está en juego o netamente es un posicionamiento regional, una mirada geopolítica? Y por otro lado también, digamos, porque también recordemos que lo complejo de esto es que Venezuela forma parte del Mercosur, actualmente está suspendida por aplicación de la cláusula democrática, de justamente el acuerdo de Ushuaia, casualmente. Sí. Es esta cuestión, digamos, de que nosotros tenemos una institucionalidad supeditada a lo ideológico, ¿no? Es decir, hace 10 años esto era imposible, y ahora sí. Entonces realmente esa madurez, realmente Latinoamérica se nota que todavía tiene muchísimo camino por delante, muchísima construcción, que realmente solamente en muy pocos países se ha logrado. Y yo creo que el caso de Venezuela, de por qué se sostiene el gobierno de Venezuela, tiene que ver con esta construcción que en su momento hizo Chávez, realmente de lo que fue su reforma constitucional, de la participación popular, lo que hablábamos casualmente al principio El piso de lo que el piso de derechos, digamos, los venezolanos tuvieron posibilidad de participar en el proceso de reforma constitucional. Entonces, digamos, cuando vos escribiste un párrafo de tu constitución, la defendés desde otro lugar. Claro. Entonces, me parece que ese trabajo de base, que es un poco... Y insisto con esto, digamos, y no estoy hablando ni de ideología, ni de mirada política, pero un poco también lo que pasa en Cuba. Uno tiene que escarbar en el fondo, decir, a ver, ¿cómo se sostiene Cuba? ¿Cómo se sostiene Venezuela? Y realmente ahí entiende la clave, porque los indicadores, la forma en la cual se está parametrando, realmente es una situación, es una crisis humanitaria muy grande la que está pasando. Estamos viendo una diáspora realmente de millones de venezolanos por todo el mundo, y eso es absolutamente innegable. Pero ahora uno dice, pero a ver, si nosotros acá estamos próximos a votar y las variables macroeconómicas son un determinante claro de quién elegimos como futuro presidente o no, ¿qué les pasa a los venezolanos que no hacen lo mismo? ¿No? Entonces realmente ahí está en juego, y si todo esto lo elevamos a todo esto que hablábamos al principio, ¿no? Realmente de esta... que yo creo que en la última década se destapó por completo, que es el posicionamiento mediático, el posicionamiento de los medios de comunicación tomando partida, ¿no? Sí. Por la realidad. Entonces es un combo extremadamente complejo, ¿no? Porque uno, según lo que lee, yo honestamente, digamos, trato de leerlo en la medida de lo posible, las dos miradas, para tratar de conjugar un punto de equilibrio entre lo que pasa. Pero realmente es cada vez más difícil, inclusive en un momento que sería mucho más fácil acceder al dato, con esto que hablábamos de la revolución de las comunicaciones, ¿no? Entonces, en su momento, cuando era el conflicto de Medio Oriente y los ataques en el Líbano, yo seguía por Twitter una chica que transmitía desde su casa, ¿no? No tenía filtro, y era la única forma de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces vos decís, pero ¿cómo si es tan fácil que un ciudadano, quizás un individuo, digamos, después caece en estos grupos, en estas corporaciones que realmente tergiversan lo que está sucediendo y se hacen estos combos realmente que son tremendos? Yo, en un ejemplo nacional, y esto lo hablaba en realmente Argentina, y volviendo al tema nacional, es muy difícil de entender para personas de Chile, de Uruguay, no estoy hablando de Corea del Sur, digamos, ¿no? Para propios hermanos latinoamericanos. Pero no sé si vos recordás, Flor, hace 2 años, vos agarrabas la tapa del diario cuando era el tema de Santiago Maldonado y su desaparición. Un título era que querían procesar a Macri por implantar terrorismo de Estado, y en el mismo diario tenías la denuncia por traición a la patria a la expresidenta. Entonces, digamos, a ver, no puede tener razón nadie, digamos. Exacto. Porque cualquiera que tuviese razón, tenés que hacer el bolso y irte del país ya. Digamos, ahí tenías que pedir la intervención de otros países. Entonces estábamos jugando con esto. Digamos, entonces no nos puede comer realmente lo que es el debate interno, el posicionamiento político, el mérito, el tener razón, digamos, cuando estamos realmente fracturando un Estado, una república, digamos, en esta pugna de poder doméstica.